Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Nixes. Se encuentra aquí conmigo Vigiane. Hola, buenas tardes. Y bueno, yo, Naema. Estamos todavía con el ente en el tema de la limpieza y purificación del espacio de una casa, ¿no? ¿Me decías, Vigiane? Así es, el ente sigue ausente los siguientes 3 semanas, creo, todavía. No ha acabado. Wow. Sí, pues es que sí salió bastante más complicado de lo que él pensaba. De acuerdo. ¿Y te ha contado más o menos cómo ha sido el proceso? Pues me dice que apenas están en la parte de empezar a juntar y a separar por categorías todo lo que hay en esa casa. De acuerdo. Me dice que está llena de cosas. Y digo, de chisme, de muchas tradiciones sobre una misma. ¿Cómo está, no sabes? Pues de lo que me comentó es que había, literal me dijo, mira, es chile, dulce, manteca y pozole. Hay tanto judeocristianismo como técnicas de tierra. Ajá. Y algunas tendencias orientales combinado con Wicca. Wow, una bombita atómica. Una bombita atómica, efectivamente. Entonces además todavía no llegan a poder saber qué es de la cultura de casa porque todavía siguen abriendo cajones. Qué impresión. Y abren muebles y salen cosas y más cosas y luego me estaba platicando que movió un par de cuadros y atrás había papelitos, florecitas, piedritas, moneditas. Entonces todavía no logran empezar con el equilibrio de esa casa. De acuerdo. Qué complejo. Pues sí, lo que pasa es que también tenemos que pararnos en las costumbres, hábitos de las personas. O sea, por lo que estoy viendo en esta casa donde están trabajando ahorita, les gusta acumular y guardar. O sea, van practicando y van guardando, no hay un desechar o limpiar. No, pero en promedio las personas que hacen este tipo de cosas en sus casas no tienen esa conciencia. Sí, de acuerdo. Empiezan a guardar en el cajón y luego hasta se les olvida lo que tienen. Sí, es verdad. Y entonces cuando sucede esto que platicábamos de que hay ruidos, de que se rompen las cosas, de que a lo mejor el ambiente de hábitat, digamos, no es tan agradable y hay como muchas peleas. Muchas discusiones, hay molestares físicos, las mascotas, bueno, se la pasan... Están vueltas locas, ¿no? Algo así, entonces, pues es como lo que estábamos platicando la vez pasada, Naema. En este punto tendríamos que empezar a darles una vez más claridad. ¿Qué es lo que tienes que ir reconociendo en tu casa? Primero, tu educación espiritual básica. Okay. Tu herencia familiar, en ese sentido. Es que va más allá de la herencia familiar, en realidad es en el círculo social en el que está inserta tu familia. O sea, podría ser que a lo mejor fueron criados católicos, pero están muy metidos en cualquier otra técnica o corriente y entonces esa sería la base. Mire, yo por ejemplo ahorita me acuerdo de un caso que fue hacia otro, terminamos trabajando por otro lado, pero el tema era padres católicos. Ajá. El primogénito nace con un problema de salud, algo raro. Y luego tienen otras 2 hijas, el hijo mayor termina pasando por médicos, no lo resuelven. Entonces empezaron, siendo católicos, a meterle, llévalo con el huesero, llévalo con el brujo, llévalo con el... Y así empezaron, terminaron haciendo regresiones acacianas. ¿Akáshicas? Akáshicas. Ajá. Entonces empezaron a mezclar su base religiosa, el acto de fe, con todo lo que les aventaban que pudiera ayudarles a enderezar el problema del chavo. De acuerdo. Si no me falla mucho la memoria, incluso hubo un exorcismo, ¿no? Wow. Por la libre. Ajá. O sea, alguien que quizá no tenía mucha experiencia y se lo aventó. Lo que pasa es que en términos formales, hasta donde existen registros, Ajá. son el culto, bueno, algunas variantes de chamanismo trabajan con esto, con reglas muy rudas, rígidas, protecciones. El católico, tú sabes que es por excelencia que se conoce. Sí. Y aquí era como la señora aprendió y vino la señora y hizo un exorcismo a mi hijo. Wow. Porque el hijo tenía un fenómeno que a los años se descubrió que era esquizofrenia. Pero fue algo interesante, ¿no? O sea, no lo pudieron diagnosticar clínicamente tan rápido. Ya. Entonces el tema es que le cambió la voz, es que convulsiona, es que el espíritu se le metió. Sí, sonaba un exorcismo y no lo era. Exacto, pero sí. O una posesión, perdón. Y el impacto psicológico que esto tuvo en la familia los llevó a volverse Debe haber sido tremendo.
todo lo que sea magia y que hable de luz y entonces llenaron la casa de angelitos, cristalitos. ¿Cuánta cosa les fueron recomendando, supongo? O lo que habían en las tiendas y en las calles y los compraban. Wow. También, qué desesperación, ¿no? Me imagino para llegar a ese punto. Pues yo supongo, pues digo, yo me puedo parar en esos zapatos y decir, sale, ok, mi manera de resolverlo ha sido otra. Voy a buscar al siguiente especialista médico y al siguiente hasta que sí me descartaran causas biológicas, ¿no? Terminó siendo una causa biológica, pero en el camino el proceso psicológico salió muy lastimado a la familia. Sí, muy caro. Muy lastimado porque entonces la hija del medio se volvió amante de las hadas y de los duendes y de las magias elementales. Entonces su sección de la casa había duendes, hadas, maripositas, casitas de duendes, y ella hablaba con los entes. Sí. Mini entes, porque el ente es el nuestro. Sí, sí, sí. Y la otra hermana se volvió atea o no, despreció su parte espiritual, la bloqueó, la negó y se volvió terriblemente materialista. Es que debe de haber sido bien duro ese proceso. Suelen ser procesos difíciles. Yo creo que mucha gente, pues hemos tenido, aquí digo, es un caso muy específico, de vino a una terapia de orden angélico. Y conforme fuiste limpiando y entendiendo, pues más bien era un gran conflicto de un muy mal manejo emocional por parte de la madre. Porque pues el papá era un papá que trabajaba todo el día y tal, y la mamá en su angustia empezó a comprarse cuanta superstición pudo. O sea, trató de resolver por ahí. Y luego terminó siendo muy cómodo. ¿Por qué? Porque se acostumbró a, es que huele mal, prende salve. Es que hay un ruido, es que entonces ahora pongamos un Buda. Y es que entonces ya empezó a acumular, y obviamente tensó las líneas energéticas de tal manera, y eso repercutió en la salud de los hijos, de ella, del marido, en las relaciones entre la familia, y entonces le siguieron metiendo cosas. Y en ese caso también hubo alguna intervención al espacio donde habitaban para destensar estas líneas o no? Se intentó hacer la primera intervención, Ajá. pero la mamá se opuso tajantemente. Okay. Entonces, curiosamente, bueno, el tema fue con la segunda hija. Ajá. Ella se cambia de casa, establece los límites completos y fue coser y cantar para ella realmente. O sea, salirse de ese espacio le permitió salir adelante. Sí, salió de muchas de las dinámicas y lo que hizo fue aceptar, primero identificó el acto de fe y luego veo cuál es mi costumbre familiar, cuál es la costumbre social del grupo al que pertenezco, porque pues esta persona incluso empezó a hacer mandalas y hablaba de sanación a través de pintar y se dio cuenta que no tenía la autoridad para hacerlo. Ya. ¿Y continuó con este rollo de las hadas y los gnomos? Sí, por convicción. Mira, no sé si te has dado cuenta que cada generación se va caracterizando por una serie de aproximaciones a la realidad. Sí. Esta niña terminó coleccionando duendes, pero terminó desenganchando el acto espiritual. Ya, o sea, nada más porque le gustaban. Y además le dijimos, o sea, no puedes tener 100. O sea, francamente, 3 ya son muchos, ¿no? Podría poner un espacio y cobrar por entrar. Ándale, sería muy interesante. No, pero sí, empezó como a enfocarse, y terminó teniéndole los elementos mínimos posibles. Y se pudo montar un sistema de protección dinámico en su casa. Ah, qué bien. Con nuestro sistema de armonía, ¿no? Ajá. Entonces, pues, está yendo muy bien. El hermano finalmente fue médico. Le lograron detectar de estos casos raros de epilepsia. No soy doctor, no me atrevería a opinar más allá de. Sí. Y ya está medicado. Y entonces muchos de los fenómenos pues desaparecieron. No, porque la casa sigue llena de cosas. No, me refiero en él. Sí, pero no el daño psicológico, porque lo hicieron sentir que era un monstruo. No. Y al día de hoy arrastra que eres un ser maldito. Entonces está deprimido, no trabaja. Hay muchas consecuencias. Cuando uno no hace esto con responsabilidad, iba a ser un poco más dura, pero con responsabilidad, termina enfrentándose a consecuencias pues, bastante desagradables, ¿no? De hecho, tú me comentabas de algunos casos que también te han tocado a ti. Recuérdame por qué. Es una casa que hace ruidos en los baños. Y olía feo y... Sí, sí. Que también tú lo resolviste de alguna manera, ¿no? Sí, sí.
Qué barbaridad. Muy bien, entonces el ente sigue en esto, en Sí. esta revisión, en esa casa. Sí, el ente me decía que pues le encantaría poderse escapar, pero ya está pegado en el lugar. No, no, hasta que resuelva. Pues Me sí. queda claro. Sí, porque en algún punto tomas la responsabilidad de ya estoy llevando el proceso, no lo puedo cortar. Sí, no se puede desapegar del asunto. Ya no se puede cortar el proceso porque ya lo empezaste, entonces empiezas a generar como esta destensión, si te aceptas el término. Empezó a destensar áreas de la casa al ir moviendo, lo cual alborotó todo el borlote energético que existe en ese espacio. Sí, Entonces tiene no que puede estar dejar eso muy ahí. pendiente, Claro. ¿no? Entonces, bueno, pues era como, me decía, nos vio el programa y estaba muerto de risa. Pues es que no alcanzaron ustedes a decir, a ver, si tu abuelita te dio una cruz y tal, ya tiene el acto de fe del amor que le tienes a tu abuelita. Claro. Y eso es muy poderoso. Cuando tu acto de fe se amarra con una emoción, se vuelve imbatible. Entonces, Y ante ese tipo de cosas, ¿tú qué sugieres hacer? O sea, la guardas. Por ejemplo, mi abuelita, que era católica, me regaló la cruz con su amor y yo lo recibí con el amor que le tengo. Pero yo no soy católica. Lo guardo, lo desactivo. tendrías que bueno, es que eso de desactivar me tendrían que explicar qué es. O sea, Es como quitarle la carga energética. La emocional no se puede, pero la energética sí. Pero quitar la carga emocional de una bendición sacerdotal no es tan sencillo. Por eso te digo, la emocional no, Lo que es tiene- complicadísimo. Sí, Porque no. tendría que venir desde la persona y quitar eso es casi que imposible. Básicamente tendrías que tener un contenedor seguro de la energía que contienes, perdón, Ajá. por parecer redundante. No, sí, pero te entiendo. Pero tiene, o sea, la cruz que está impregnada con la bendición y todo el acto de fe de la abuelita, más el nudo emocional entre tú y tu abuela. Sí. El nudo emocional se puede trabajar, Ujú. pero la carga energética de una bendición sacerdotal es muy difícil de quitar. Entonces los metes en contenedores especiales Ya. que sellan la energía. Ok, entonces queda ahí guardadita y no tiene efectos, no está rebotando, no está generando alguna, ¿cómo se llama? Alguna vibración o algún campo energético que pudiera alterar el espacio. Efectivamente, ¿no? Y además vas haciéndolo con los contenedores específicos, porque además no es, ay, me gustó la cajita y lo meto. Ok, no es un contenedor genérico. No son contenedores medidos para el tipo de energía y el flujo que tienes que guardar y evitar que se siga derramando. Ya, Todo es material prácticamente hecho a la medida. qué interesante. Pues es algo que Entonces, eso no suena barato. no es barato, pero al mediano y largo plazo es barato. No, sí, claro, te sale mucho mejor. Evitas muchas situaciones en tu casa que pudieran ser peligrosas en algunos casos, que pudieran ser conflictivas, ¿Traumatizantes? traumatizantes, ¿sí? Sí, no, barato Desagradables. no es, pero bueno, es algo que estamos haciendo y empieza a funcionar, ¿no? Obviamente lo vas escalando, dices, ok, ya limpiamos, ya quedó la casa armonizada, ok, a partir de ahorita vamos a enseñarte cómo es que trabajas con una tradición familiar de todos los primeros, no sé, todos los 28 le prendo una vela a San Judas. Juditas, Eso también te va a generar un flujo energético, entonces tienes que generar el santuario en el que trabajas tu energía en tu acto mágico, alejado, discreto y no accesible a los demás miembros de la familia o a los extraños. de acuerdo. Entonces vas enseñando, ahorita lo que sigue es enseñarte a separar uso, costumbre, acto de fe, acto de superstición, o sea, empezar a separar las categorías y que tú incorpores los hábitos para no regresar al mismo evento. Y se me está ocurriendo que a lo mejor también además de esto hay que educar a las personas para cómo llevar la parte espiritual y la práctica espiritual para que justamente no vuelvan a reventarse o a tensarse demasiado las líneas energéticas más allá de lo que se necesita. Bueno, es parte del trabajo que de repente tú sabes que Nixes Bayasa, ¿no? Sí. Es enseñarlos a ser responsables y conscientes de lo que están tomando como decisión. Reconocer si lo hacen por una emoción muy profunda o si lo están haciendo porque están pensando mal. Sí, o porque quiero más, o porque le funcionó a alguien más y entonces me tiene que funcionar a mí, una cosa por el estilo. Algo así por el estilo, o sea, no es tan simple, ¿no? Ajá. Al final del día, si tú revisas todo lo que tú conoces y practicas en esto, y yo también conozco, nos estamos estrellando con que la gente hace lo que siente, no lo que debe. De acuerdo.
todo el tiempo es yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero si haces una revisión muy neutra, muy, muy tranquila de la historia de la humanidad, en realidad todo lo hacen por lo que sienten. Sí. Y han logrado tragedias impresionantes con yo siento. Hay historias épicas basadas en yo siento. Así como Elena y París. Exactamente. Por ejemplo. O las reinas inglesas, o la Segunda Guerra, o sea, es que yo no estoy de acuerdo contigo, por lo tanto te opongo a través de una acción muy ruda, ¿sí? Llámala igual agresión, violencia, Ajá. y yo te impongo porque yo tengo la razón y tú no. Pero eso es algo que nos marca desde el neolítico. Historia, sí, claro. Es la ley del yo creo que, y entonces yo creo que, y ya sabes que el yo creo que es una sopa verde que se come con crutones. Sí. Entonces asumen y te imponen otra verdad. Un ejemplo histórico muy claro ha sido la forma de catequización en distintas formas religiosas, Sí. donde los fuertes llegan con su versión de Dios, y estoy separando la divinidad de Dios, sí, sí, evidentemente. Sí, sí. Cuando hablemos de la divinidad estamos hablando de un ser supremo, y cuando estamos hablando de Dios es la versión humana del asunto. ¿Te gusta? La interpretación. Para que tú y yo la llevemos más tranquila. Llegan y te imponen su Dios. Sí, sin preguntar, sin medir, sin ver nada. No les da lo mismo, o sea, tu Dios no sirve, el mío sí, bye. Ajá. Y entonces rompen, arrasan, matan, mutilan, secuestran, sí. acaban. Fulminan culturas. Y vas sociedades. generando que los actos de fe se vayan pervirtiendo. O sea, las primeras dos generaciones que son sometidas a esta forma de catequización tienen profundos resentimientos contra esta creencia obviamente impuesta. Sí, claro. Pero ya para la tercera, cuarta generación se empieza a hibridar este enojo con lo que todavía se acuerdan los abuelos, literalmente, de cómo era con la nueva fe. Para la sexta generación ya tienes una mezcolanza maravillosa que tiene actos de superstición, usos y costumbres, y actos de fe reales. Y eso es mucho de lo que nos complica realmente. O sea, cuando tú analizas lo que fue, seamos muy mexicanos, la conquista en México, y llegan toda esta parte católica con sangre y hierro, destruyendo templos, documentos, imponiéndote una fe extraña. Eres tan mexicana como yo, dime cómo funciona la espiritualidad en México. Sí, sigue siendo un sincretismo. Sí, pero es un sincretismo que tiene áreas muy corruptas. Este acto de todos los 28, que es una tradición muy nueva, sí, pero está generando un movimiento casi que independiente. Te va a ser multitudinario. Okay. Es impresionante la cantidad de fuerza que está generando cuando la Iglesia Católica te dice que solo se adora a Dios. Sí, pero, o sea, hay personas que ni siquiera son católicas, pero son, ¿cómo se llaman los seguidores de San Juditas? No sé cómo se llaman. ¿Seguidores de San Juditas? Bueno, los seguidores de San Juditas son muy devotos de San Juditas, pero no necesariamente son católicos. Entonces, como que, aparte. Empiezas a hacer, y lo que estás haciendo es cargando el acto de fe en una nueva figura. Sí. Que tiene una serie de atributos, y habría que leer la historia y todo lo que por lo que se le reconoce a San Judas, ¿no? Creo que tiene que ver con los protectores del trabajo o algo así. No lo sé. La verdad es que nunca me he metido mucho, pero bueno, prometamos que para uno de estos días que nos metamos a hablar ahora sí de las grandes figuras de los actos de fe, nos sentamos con esto, sí, ¿no? Sí, con información, de acuerdo. Sí, porque ahorita sí dices las supersticiones. Cada 28 voy a misa, le prendo una vela. Otra superstición. La vela del mes. Esta no la conozco, cuéntamela. Sí, que preparas en fin de año. Bueno, esto es, en mi casa, con mi mamá, mi abuela y demás, tenemos esta tradición que a final de año llevamos a bendecir un conjunto de 12 velas. Y entonces a inicio de cada mes prendías una velita. Ok. De esas que estaban benditas, las llevas a bendecir a la iglesia. Por ejemplo, ese es un acto de superstición también. Es una costumbre. Pero estas velitas como para traer bienestar y salud y protección. Pero sigue siendo una costumbre, o sea, voy a una misa en una religión constituida, instituida, con reglas muy claras, lo usa mi abuela, mi madre, yo, es una costumbre. De acuerdo. El peso del acto de fe es lo que te hace y se termina convirtiendo en superstición. Me explico. Si yo voy con mi familia, yo voy a sentir que soy Naema, y mamá Naema y abuela Naema, y me llevan a misa.
y tengo mis 12 velas, supongo que las llevas o en una canastita o en una charolita. Llego a mi casa, las pongo y todo bien, pero si veo que se rompe una y empiezo a alucinar, Claro. es que el mes es julio, estoy inventando. Sí, significa que Julio va a estar perdido. Me voy a morir y, o y algo te horrible. quedas con eso, ya lo vuelve usted superstición. De acuerdo. O sea, la costumbre y la superstición se separan por la carga emocional que te saca la posibilidad de ver lógicamente el evento. ¿Sí? Ujú. Digo, no podemos decir que en este mundo, todo el mundo tenemos grandes supersticiones. ¿Ok? Ujú. Y son gigantescas. Ujú. Podemos hablar, ¿te acuerdas que con el ente yo todavía estuve platicando de las escaleras, los gatos negros, Sí, el sí. número 13? Ayer me acordé de una muy bonita, la luz de la vela de tu pastel. Ujú. Es del mismo tamaño, todo pastel se le pone una vela. Todo pastel de cumpleaños. De cumpleaños se le pone la vela. ¿Por qué? Porque están recordando en el momento en que tu espíritu descendió. Ujú. Sin embargo, si tú les preguntas hoy en día, a la mayoría de las personas no saben ni por qué es. Sí, ¿no? Ni tampoco entienden por qué el número 13 es tan desagradable. El número 13 tiene todo un proceso. La superstición del 13 tiene que ver con la caída de la orden templaria. Ah, El bueno. arresto de Jacques de Molay y la maldición que lanza sobre el primer ministro, sobre el arzobispo y sobre el rey. Oye, ¿te parece si eso nos cuentas en el próximo programa? Claro, Está interesantísimo. Esa sí no me la sé. ¿no conoces la maldición No, de la ahorita- orden templaria sobre los reyes franceses que No. acabó con su monarquía? Pero esa me la cuentas la siguiente, ¿va? Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos dentro de ustedes. Gracias, bye. Bye.